no solo la prestación del servicio del litigante, sino también para mejorar las instituciones que precisamente emiten y hacen actos de gobierno que a todos nos impactan en la vida cotidiana. Hoy en día estamos atravesando una situación por demás peculiar. Hay una pandemia a nivel mundial ocasionada por el virus SARS-CoV-2 que ocasiona precisamente la enfermedad denominada COVID-19. Eso en este año 2020 nos ha impedido estar precisamente en el recinto que siempre hemos presidido las conferencias. Sin embargo, el Consejo de Colegios de Abogados, atento a ello, no ha soslayado en ningún momento la importancia que constituye precisamente el que los abogados nos sigamos preparando, nos sigamos formando, y qué mejor que con la intervención de grandes expositores y expertos en las diversas materias que serán parte del programa de este año 2020. Esta conmemoración del Día de la Abogacía de este año es enmarcada, como cada año, dentro de la cátedra de la ministra en retiro, la doctora Margarita Beatriz Luna Ramos, a quien también le extendemos un cordial saludo. De igual manera, hemos sido apoyados por la Benemérita Universidad de Guadalajara, así como por el Congreso del Estado de Jalisco a través del canal del Parlamento, y también vamos a poder llevar a cabo este evento con una mayor difusión, con la participación del propio Canal 44. Enhorabuena para todos quienes vamos a tener el privilegio de llevar a cabo esta experiencia para enriquecernos como profesionales del derecho que somos. Para seguir con el orden del día, me permitiré dar el uso de la voz a quien inaugurará formalmente esta Semana Jurídico-Cultural, y me refiero precisamente al abogado general de la Benemérita Universidad de Guadalajara, al maestro Juan Carlos Guerrero Fausto. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Como ya lo ha dicho quien me antecedió en el uso de la voz, este evento al que hoy asistimos, la Semana Jurídica que conmemora el Día del Abogado y al que ha venido concurriendo desde hace varios años el Consejo de Abogados del Estado de Jalisco, pues es un evento muy importante al que la Universidad de Guadalajara se ha sumado de manera entusiasta, en el que nosotros vemos una oportunidad muy importante para discutir los temas de actualidad jurídica y en el que estamos seguros todo lo aquí vertido tendrá grandes frutos en la discusión y en la creación del derecho en Jalisco y en el mundo. Lo decían bien, es un momento muy especial. El país, el Estado, las comunidades, el mundo entero viven nos enfrentamos a un sistema en el que necesitamos tener toda la creatividad del mundo para poder enfrentar de manera correcta esta pandemia, no solo quienes son profesionales de la salud, sino quienes son estudiosos de las ciencias sociales y las ciencias jurídicas no están exentas de eso, en razón de que pues, nos ha demostrado este virus, esta pandemia, pues que requieren la atención de prácticamente todas las instituciones jurídico-administrativas, y por supuesto eso demanda también pues que quienes somos estudiosos del derecho estemos en condiciones de aportar y de poner y de pensar y repensar las reglas en torno a lo que es hoy, por ejemplo, la relación entre salud y derecho, o la relación entre economía y derecho, y la ponderación justamente de estos derechos en torno a la razón y al derecho fundamental, que es la vida. Por eso, para nosotros, para la Universidad de Guadalajara, para quienes formamos parte de esta comunidad, es muy importante que, amén de todo este estado de contingencia, las y los abogados hayan tenido
la iniciativa de mantener este tipo de encuentros, de que se desarrollen con absoluta normalidad, de que utilicemos y seamos beneficiarios del uso de las nuevas tecnologías para poder seguir compartiendo conocimiento, para poder seguir discutiendo el papel de las y los abogados y el papel de la justicia en tiempos de pandemia. Y por eso reviste de gran importancia para nosotros el que el Consejo de Abogados, de Colegios de Abogados del Estado, que reúne a más de 36 colegios y que se fundó desde el 2006, haya mantenido su idea firme y su compromiso para poder llevar a cabo todos estos eventos. Quiero agradecerle a todas y a todos los asistentes esta disposición, este compromiso para poder llevar a cabo estas tareas, a los organizadores, a su presidente, al maestro Tello, por su incansable labor al frente de este consejo. Una felicitación. Y bueno, sin más, a nombre del rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, siendo las 18:12 horas del día 6 de julio del año 2020, declaro formalmente inaugurado Buenas tardes. Agradecemos al maestro Juan Carlos Guerrero Fausto, quien inauguró los trabajos de esta semana con motivo del Día del Abogado. Y sin más, me permito leer la reseña curricular del doctor Víctor Manuel Peña Briceño. El doctor Víctor Manuel Peña Briceño es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad de Guadalajara, maestro en Derecho Público con especialidad en Derecho Procesal Fiscal y Administrativo y doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, candidato a obtener el grado de doctor en Derecho por la Universidad de Sao Paulo en Madrid, España, catedrático en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Administración, ambas de la Universidad de Guadalajara, con más de 45 años de experiencia en litigio civil y mercantil. Actualmente es socio fundador y director de la firma Peña Briceño, Peña Barba, Palomino Abogados. Muchas gracias al doctor Víctor Manuel Peña Briceño por estar el día de hoy con nosotros y le cedemos el micrófono para escuchar su valiosa cátedra. Bienvenido. Muchas gracias, Priscila. ¿Me escuchan ya? ¿Ya me escuchan? Sí. Priscila, ¿ya me escuchan? Sí. Sí se escucha, doctor. Okay. Gracias, Priscila. Muy agradecido por la presentación de mi humilde persona y en especial muy agradecido con el Consejo de Colegios de Abogados del Estado de Jalisco, porque de manera incansable y sin que opten todos los obstáculos que se vienen presentando día a día, han perseverado en este tipo de eventos que mucho honran a nuestro gremio. Quiero felicitar
a todas mis colegas y a todos mis colegas abogados por esta semana académica, porque estamos participando en una semana que esperamos haga fortalecer nuestra convicción jurídica, nuestra capacidad y experiencia jurídica en los retos que nos imponen las nuevas condiciones que estamos viviendo. Primera vez tengo entendido que lo vamos a hacer por este medio, porque así nos lo impone el COVID-19. Sin embargo, no por ello dejaremos de estar siempre presentes. Me siento en especial muy agradecido con el maestro Tello, mi estimado amigo, que nos ha hecho siempre el favor con su incansable trabajo de coordinar estos trabajos. Y también me siento muy honrado que mi estimadísimo amigo Juan Carlos Guerrero haya hecho el favor de inaugurar este evento a nombre de nuestra queridísima alma mater. Me ha tocado, por fortuna, tocar un tema de suma importancia y actualidad, que es precisamente los efectos jurídicos que tiene la crisis de la pandemia, la crisis financiera de las empresas originadas por la pandemia COVID-19 y cuáles son sus consecuencias legales. Son muchísimos los efectos legales que nos está dejando esta pandemia. Sin embargo, como el tiempo no nos lo permite, vamos a tratar de orientarnos en los efectos que más estamos viendo en el devenir y en el desarrollo económico de las empresas y sobre todo en aquellos aspectos que tienen que ver con los arrendamientos, tanto de bienes dedicados al comercio como de bienes dedicados a la casa habitación, porque precisamente merced a toda esta crisis sanitaria y por las medidas que ha tenido que tomar nuestras autoridades sanitarias y todas las autoridades administrativas de los 3 niveles de gobierno, han traído como consecuencia una gran apertura económica, una grave crisis financiera en las empresas, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, como lo vamos a comentar en unos momentos. Es indudable el impacto que está sufriendo la vida financiera de las empresas, pues porque en virtud de que ha habido obligado cierre de los establecimientos comerciales y de servicios industriales, sobre todo aquellos que no se consideran esenciales, que son la gran mayoría, ha tenido como consecuencia una falta de ingresos, una falta de realización de los negocios, una necesidad de despedir en muchísimos miles, cientos de miles de empleos y sobre todo de tener ante esta crisis la necesidad de incumplir con las obligaciones financieras que han contraído nuestros empresarios. Vamos a ver algunos de estos ejemplos y qué es lo que está sucediendo, aunque no hay tribunales, ya lo estamos viendo en las muy arduas negociaciones que estamos sosteniendo como abogados asesores de empresarios, bien sea que deban dinero y no puedan pagar o que les deban dinero y no pueden cobrar. Ha sido obligada la suspensión de actividades. Esto indudablemente trae como consecuencia que se configure una causa de fuerza mayor para el incumplimiento de obligaciones. Algo muy interesante que estamos viendo y que está surgiendo ahora es que, por ejemplo, en los contratos de arrendamiento, bien para bienes comerciales o bien para casas habitación, los arrendadores están poniendo cláusulas en los contratos en donde los arrendatarios renuncian
al derecho de hacer valer a la fuerza mayor como una exención de obligación para el cumplimiento de sus obligaciones. Vamos a ver esto hasta dónde es válido y qué consecuencias está teniendo en la práctica. Vamos a hablar primero del caso de los arrendamientos de inmuebles destinados al comercio, que indudablemente están siendo en este momento los más afectados. Prácticamente todos los centros comerciales de Guadalajara y de la República Mexicana están cerrados. Ya no hablemos de todo el sector turístico, el sector del entretenimiento, cines, teatros, cabarets, antros, bares, restaurantes. Vamos a hablar de líneas aéreas que han quebrado en todo el mundo y en México, lo que está sucediendo con nuestras líneas aéreas. Y vamos a ver entonces que el sector comercio está siendo el más afectado. Y luego ahí, como consecuencia, viene la afectación personal particular de los empleados y, por supuesto, de los comerciantes en lo particular. Queremos comentarles básicamente 3 casos que hemos estado analizando porque así nos ha tocado en la experiencia muy cercana. Miren, en la Ciudad de México tenemos un dispositivo legal, el artículo 2431 del Código Civil, que establece que cuando no se permite el uso del bien por más de 2 meses por caso fortuito o fuerza mayor, es posible pedir la rescisión del contrato sin la obligación de pagar rentas. En muchos contratos que hemos analizado, prácticamente en todos, se establece una cláusula donde dice que el inquilino, el arrendatario, renuncia a este derecho, pero el propio Código Civil de la Ciudad de México, el código todavía denominado para el Distrito Federal, establece en su artículo 2433 que este derecho es irrenunciable, por tanto, nula es esta cláusula. Y vamos a ver cuáles son sus consecuencias. En Aguascalientes, por ejemplo, para dar otro caso, que es muy similar a la mayoría de la República Mexicana, el artículo 2302 del Código Civil establece exactamente las mismas disposiciones que en la Ciudad de México. Un empresario, un comerciante que durante 2 meses por causa de fuerza mayor no puede hacer uso de su bien, puede pedir la rescisión y no tiene la obligación de pagar las rentas, ni tampoco aplica ninguna penalidad. La mayoría de los contratos de arrendamiento en plazas comerciales, por ejemplo, son de mediano y largo plazo, así como bodegas industriales, plantas fabriles, etcétera, son de mediano y largo plazo. Entonces, hay penalidades si el contrato se da por terminado anticipadamente. La ley dice expresamente que no habrá penalidad cuando por más de 2 meses no se permite el uso. Pero, ¿qué creen? ¿Qué sucede en nuestro amado estado de Jalisco? En Jalisco, el artículo 2012 del Código Civil dice que cuando no se permite el uso del bien dedicado al comercio por más de 1 mes, se puede pedir la rescisión. Sin embargo, en ningún momento nuestro Código Civil de Jalisco establece la posibilidad de exentar al inquilino del pago de las rentas. Así entonces, ¿qué está sucediendo aquí en Jalisco? La mayoría de los arrendadores se están negando a aceptar la rescisión de los contratos. No están permitiendo que se les devuelvan los locales comerciales. En muchos casos, ni siquiera están permitiendo que los inquilinos desocupen el inmueble. Y además, exigen el pago completo de la renta porque sí tienen derecho a ello. ¿Qué está pasando en la práctica? Bueno, por una parte, se están consignando las llaves
de los inmuebles se está notificando vía notario público al arrendador de que se opta por la rescisión ante la falta de un acuerdo para disminuir la renta. Tenemos casos de arrendadores que sí han aceptado que, por ejemplo, durante abril y mayo no se pague renta, otros que el 50%, otros que solo se pague el 75%, pero hay muchos arrendadores, sobre todo arrendadores que son de fuera de Jalisco, que están negados a cualquier arreglo. Hay un fondo de inversión muy importante a nivel nacional que es dueño de importantes centros comerciales aquí en Guadalajara concretamente. Y fíjense la trampa en que cayeron ellos al celebrar sus contratos de arrendamiento. Establecieron una cláusula de sujeción para interpretación y cumplimiento del contrato a las leyes de la Ciudad de México y a los tribunales de la Ciudad de México. Así entonces, ¿qué está sucediendo con aquellos inquilinos que nos han consultado de centros comerciales con rentas altísimas, en donde, de acuerdo con el Estado de Jalisco, el Código Civil debiera pagar las rentas? Bueno, simplemente nos estamos ajustando a esa cláusula de sometimiento a las leyes y tribunales de la Ciudad de México. Les estamos notificando a la Ciudad de México vía notario público la rescisión del contrato y que no tenemos la obligación de pagar las rentas porque en la Ciudad de México el Código Civil exenta del pago de las rentas. Con toda seguridad, será un conflicto que pronto tendrán que resolver nuestros jueces en las diversas partes de la República. Tuvimos la oportunidad de enterarnos también, por ejemplo, que en Quintana Roo había dispositivos parecidos a pero hace como un mes o mes y medio les cambiaron el Código Civil allá el legislativo y también ahora no están exentados de pagar las rentas, ni siquiera pueden pedir la rescisión. Así es que tampoco estamos tan mal en Jalisco. Es muy interesante que en Jalisco una diputada local promovió una iniciativa en donde propone ella que en casos como que nos ocupa por la pandemia, que no se puede ocupar el inmueble, únicamente se pague el 50% de las rentas. No ha tenido mucho eco en el Congreso y ojalá que en eventos como hagan despertar la conciencia de nuestros legisladores, porque definitivamente no es justo para ninguna de las partes lo que está sucediendo en Jalisco. Aunque los arrendadores insistan en cobrar las rentas, muchas empresas de estas van a quebrar y no van a poder de todos modos cobrar sus rentas que exijan. ¿Qué pasa con los arrendamientos destinados a casa-habitación? Aquí no tenemos esa posibilidad de acudir a este dispositivo porque la casa-habitación no nos han prohibido que la ocupemos, al contrario. Nos han dicho, estate en tu casa, reclúyete en tu casa y por tanto no salgas, ¿no? Entonces no podríamos decir que no se nos ha permitido el uso del inmueble. Sin embargo, hay inmuebles de altísimo costo de rentas en donde el arrendatario probablemente se quedó ya sin trabajo o su empresa quebró o está quebrando o en problemas financieros, y entonces aquí, ¿qué sería lo aconsejable? Acudir precisamente al beneficio de la rebus sic stantibus, la teoría de la imprevisión, haciéndole valer ante el juez la necesidad de que logre otra vez un equilibrio justo en las rentas, dado que han cambiado las condiciones bajo las cuales originalmente se celebró el contrato por una causa externa y ajena a la voluntad del arrendatario. Por eso consideramos que aquí perfectamente aplicaría en Jalisco
la teoría de la imprevisión que prevé nuestro Código Civil, definitivamente tratándose de casa de habitación. Bien, la teoría de la imprevisión entonces la podemos hacer valer siempre que estemos ante la presencia de obligaciones civiles en donde evidentemente se requiere recomponer la equidad y recomponer la situación justa para las partes, que ninguno se enriquezca en perjuicio del empobrecimiento del otro. Pero tenemos un problema cuando estamos ante la presencia de las obligaciones mercantiles. Sabemos que el artículo 78 del Código de Comercio consagra el principio de la pacta sunt servanda. Las obligaciones se hicieron para cumplirse, pero lo preguntamos, así es. En un caso como el que nos ocupa, en una pandemia como la que asola a toda la comunidad económica, es cierto que necesaria y obligadamente tenemos que cumplir. No olvidemos que el artículo 77 del Código de Comercio claramente nos establece que las convenciones ilícitas no producen obligación ni acción, aunque recaigan sobre operaciones de comercio. Pero luego algunos se preguntarán, ¿dónde está lo ilícito? ¿Dónde está la ilicitud en una obligación mercantil cuando ya la Corte ha establecido claramente la validez del principio pacta sunt servanda? Yo quiero traer a colación la jurisprudencia por contradicción que dictó nuestro Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando, tomando en consideración lo establecido por el artículo 21, apartado 3 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y haciendo valer precisamente el obligado cumplimiento al control de convencionalidad cuando trata el asunto de los intereses usurarios que lesiona el derecho humano de que el hombre no abuse del hombre. Es muy importante cuando analicemos esta jurisprudencia y vamos a ver que la Suprema Corte de Justicia de la Nación toma precisamente este numeral 21 de la Convención Interamericana que protege el patrimonio de las personas. Así entonces, la propia Corte y el artículo 21, fracción tercera de la Convención Interamericana habla de no solamente de intereses usurarios, sino cualquier otra situación que traiga una afectación al patrimonio de las personas. Por ello, considero que será muy interesante retomar los conceptos de esta jurisprudencia para poder acudir ante nuestros tribunales y solicitar una recomposición de las obligaciones mercantiles, dado que por circunstancias ajenas a la voluntad de los contratantes, por una pandemia mundial que ha afectado a las economías de todo el mundo, y en especial, hablemos de nuestro país, está trayendo como consecuencia el grave deterioro en las finanzas de las empresas y de los empresarios. Vamos a ver, en cambio, qué está sucediendo en la crisis financiera en general de las empresas en México y en el mundo. Pero antes yo quisiera comentarles algo sin cambiar el tema del arrendamiento. Fíjense, a diferencia de lo que sucede en Jalisco concretamente, que estamos viendo que hay un nulo apoyo por parte de los gobiernos hacia los empresarios. Fíjense, por ejemplo, en Nueva York, en Estados Unidos, se prohíben los desalojos en tanto continúe la pandemia. Y desde junio, todas las rentas reguladas, o sea, todas las rentas que el Estado de Nueva York
y la ciudad de Nueva York regulan para proteger a los más desprotegidos, fueron congeladas todo el año, desde el 1 de octubre del 2020 hasta septiembre de 2021. Esto desafortunadamente no protege a la población indocumentada, pero todos los norteamericanos o todos los que tengan legal estancia en el país están protegidos precisamente ante esta pandemia y la crisis económica de que no los vayan a lanzar. No puede haber lanzamientos en tanto no pase mínimo un año hasta septiembre del 2021. ¿Qué está sucediendo en México y en el mundo con la crisis financiera? Miren, vamos a hablar de lo que está sucediendo con tristeza en el sector turístico, concretamente las líneas aéreas. Aeroméxico ya promovió los beneficios del Chapter 11 en los Estados Unidos, en la Corte de Bancarrota del Distrito Sur de Nueva York. Tiene pasivos por más de 116,000 millones de pesos y su deuda es 23 veces superior a su valor de mercado. Aeroméxico y quizá todas las empresas aéreas están sumamente apalancados. Acaba de tener ahora Aeroméxico un préstamo de $100 millones que ha garantizado con un paquete, parte de su paquete accionario, y quien lo está apoyando es el propietario de Club Premier, que nos premia con puntos por viajero frecuente. Ellos son los que están apoyando a Aeroméxico a ver si logran salir adelante. Interjet ha promovido en México, ante un juez de distrito, su concurso de acreedores. Desafortunadamente, como lo vamos a comentar más adelante, Interjet no tiene la protección que ya tuvo Aeroméxico porque prefirió acudir a tribunales mexicanos en lugar de tribunales norteamericanos. Y vamos a hablar un poco más adelante de la gran diferencia del tratamiento y la protección que tienen las empresas con problemas financieros en Estados Unidos y en otros países del mundo frente a lo que tenemos aquí en México. El caso de Avianca y LATAM, recordarán ustedes que hace poco tiempo, el año pasado, LATAM adquirió a Avianca y se convirtió en la línea aérea más importante de Sudamérica. Bueno, pues ahora tiene pasivos por $50,000 millones y también acudió a Nueva York para promover los beneficios del Chapter 11 y tratar de salvar a su empresa logrando una reestructura económica. ¿Qué pasa con Lufthansa? El gobierno alemán aportará 9,000 millones de euros para tratar de rescatar a su línea aérea preferida, que es Lufthansa, a ver si lo puede salvar y ayudarla mientras pasa esta pandemia. Tenemos en Tailandia a Nok Scoot Airlines, que es una línea aérea de larga distancia y bajo costo. Ya despidió a 425 empleados y está ahora en proceso de liquidación, está totalmente quebrada. Fíjense, KLM, el gobierno de Holanda apoyará con 3,400 millones de euros para que supere su crisis financiera. 1,000 millones en préstamos directos y 2,400 millones de euros en garantías para que los bancos le presten dinero, pero garantizado por el propio gobierno holandés. Algo que está muy distante que pueda pasar aquí en nuestro país, desafortunadamente. ¿Qué está sucediendo en la Unión Europea? La Unión Europea no tiene acciones unificadas, no han logrado ponerse de acuerdo para entre todos tener las mismas acciones. Pero vamos a ver, por ejemplo, lo que está pasando en España. Los acreedores no pueden exigir el pago de sus deudas vencidas, sino hasta diciembre de este año. No puede haber un embargo, no puede un requerimiento de pago.
por todo lo que resta del año. También ninguna empresa puede ir a un proceso de insolvencia durante todo el año porque se pretende precisamente que trate de salir adelante sin estas premuras financieras. El gobierno paga ayuda para salarios de 2 millones de trabajadores hasta el fin de septiembre de este año por lo pronto. Vamos a ver qué está sucediendo con las empresas en Alemania. Se suspendió el cobro también de deudas vencidas hasta el 30 de septiembre de este año, con posibilidad de extenderse hasta el 31 de marzo del 2021. ¿Qué está sucediendo en Francia? Para preservar la liquidez de las empresas, se difieren los pagos de seguridad social e impuestos y se extienden las obligaciones contractuales hasta fin de septiembre. Se han destinado más de 1.500 millones de euros para ayudar a las pequeñas y medianas empresas. Y para no entorpecer la administración de justicia, las cortes comerciales continúan trabajando online. ¿Qué está sucediendo en México y en el mundo? Vamos a hablar concretamente primero de América Latina. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, estima el cierre de más de 2.7 millones de empresas formales, la mayoría microempresas, y se van a perder cuando menos 8.5 millones de empleos en la región. Colombia y Perú han introducido facilidades para procedimientos de insolvencia de pequeñas y medianas empresas. Quiero recordarles que estos países, a diferencia de México, los procedimientos de insolvencia se tramitan ante una instancia especial de tipo administrativo que ve precisamente solamente problemas, es la superintendencia empresarial allá que ve este tipo de problemas. Por tanto, no sofoca, no asfixia el trabajo de los tribunales judiciales, porque estas superintendencias son especialistas en esta materia de insolvencias y ellos tratan de que se reestructure financieramente las empresas y es algo administrativo. En Brasil está trabajando marchas forzadas para reformar su ley de insolvencias que pueda permitir la renegociación de las deudas de sus acreedores. Vamos a ver qué está sucediendo en Estados Unidos. ¿Por qué tenemos que hablar de Estados Unidos necesariamente? Porque lo que pase allá nos pasa aquí. Allá les da gripa, aquí nos da pulmonía, aquí nos da COVID-19. Están desapareciendo de 12,000 a 15,000 establecimientos minoristas. Esto es realmente grave. Miren, se han declarado en bancarrota, ustedes lo saben, por ejemplo, Hertz, la empresa tan grande de renta de automóviles, que también es dueña de Thrifty y de Dollar Rent a Car. Están ya en quiebra totalmente. La compañía de camiones más grande de Estados Unidos es Comcar, está en quiebra. JCPenney cerró. BlackRock, la compañía de inversión más grande del mundo, quebró. El Mall de las Américas, que es el centro comercial más grande de América, está quebrando. Victoria's Secret, de ropa de lencería fina para dama, quebró. Bath & Body quebró. Forever 21, Sears, Walgreens, las farmacias, Pier One, que son importaciones de artículos del Oriente, Nordstrom, la tienda de lujo, también quebró, Kmart. Todas estas empresas minoristas definitivamente no vuelven a abrir sus puertas y están financieramente quebrados. El gobierno ha apoyado a pequeñas empresas en Estados Unidos para pago de costos de operación, para rentas, seguros médicos para sus empleados,
con apoyo de más de 10 billones de dólares. Algo que también me da tristeza comentarles, el Cirque du Soleil. Ustedes saben que Cirque du Soleil es una de las grandes empresas de diversión circense en el mundo, con sede en Canadá. Ha despedido a más de 4,600 empleados y ya cerró sus producciones. Está buscando patrocinadores por unos 300 millones de dólares a ver si logran salvar a la empresa. Pero algo que nos divertía tanto y que de hecho en México ya teníamos algunos lugares en donde se presentaba permanentemente el Cirque du Soleil, definitivamente no los volveremos a ver en un buen tiempo. Vamos a ver ahora la crisis financiera de las empresas en nuestro país. ¿Qué está sucediendo aquí con nosotros? A diferencia de lo que acabamos de comentar que está sucediendo en otras latitudes, bueno, aquí no tenemos apoyos gubernamentales. Ni siquiera, si se acuerdan ustedes, el gobierno federal permitió el diferimiento del pago de los impuestos federales, tanto de personas físicas como de personas jurídicas, en los meses de marzo y abril. No permitió el Seguro Social tampoco que se difirieran sus pagos, ni el Infonavit, cuando menos como otras latitudes lo han hecho. Hombre, no es que los empresarios hubieran querido exenciones de impuestos, pero hombre, gobierno federal, dame la oportunidad de que te los pague diferido a diciembre o dame un año para que te los pague, ya que esta pandemia termine, entonces te podré pagar. No hay apoyos gubernamentales definitivamente. Se habla por ahí que hay algunos apoyos a algunas personas de bajos recursos, pero nada para las empresas que son las grandes generadoras de la riqueza en México. Carencia de apoyos de instituciones financieras. Una empresa que tiene problemas financieros no va a ser sujeta de crédito de instituciones financieras, como sí lo vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, o en Alemania, en Francia. ¿Por qué? Tenemos un problema muy serio. Miren, en la ley concursal mexicana, la ley de concursos mercantiles, se prevé perfectamente la posibilidad de que alguna entidad financiera pueda otorgar un préstamo para que la empresa salga adelante. Es lo que se llama internacionalmente el fresh money. Algo muy usual, como lo acaban de escuchar en algunos ejemplos. Pero ¿qué sucede? Las regulaciones de la Comisión Nacional Bancaria en México establecen que si una institución crediticia hace un préstamo a una empresa con problemas financieros, ya no digamos en concurso o aún en quiebra, tiene que reservar casi el 100% de la cantidad prestada como reserva, precisamente para garantizar el pago de este crédito. ¿Cuándo vamos a ver en México? No creo que lo vamos a ver pronto, que el gobierno federal esté diciéndole a la banca, préstale a esta empresa, es muy importante en el ramo, tiene tantos miles de empleados, no puedo darnos el lujo de que quiebre esta empresa, préstale y yo te garantizo. No, al contrario, le prestas, te voy a gravar con una reserva altísima. Por tanto, ninguna institución financiera quiere prestarle a una empresa con problemas financieros. Y entonces no hay dinero fresco, no hay forma de capitalizar a los negocios para que salgan adelante. ¿Qué pasa con políticas estatales y municipales? Son inciertas para la reanudación de actividades empresariales. A diario vemos que el pico más alto, al día siguiente, no, ahora es el pico más alto, y luego la curva más alta.
y en lugar de una U va a ser una B, V, la curva. Siempre estamos viendo noticias negativas y que sí se abre y que no se abre, y cuáles son actividades indispensables, cuáles no son actividades indispensables y que siempre sí te dejo abrir y luego no te dejo abrir. Y además, ¿qué vemos en la práctica? Sucede que los centros comerciales están cerrados. Las tiendas no pueden vender, las tiendas comerciales. Pero veamos los tianguis, veamos el Baratillo, veamos Santa Tere. Todos los tianguis están abiertos. ¿Cuál sana distancia? Entonces, ese contrasentido, esa falta de política estatal y municipal certera es lo que también está afectando a los negocios establecidos. Los comercios que sí pagan impuestos, que sí generan una riqueza que va a pagar impuestos, que da empleos, que paga seguro social, no están teniendo ningún tipo de seguridad ante la incertidumbre con la que están actuando nuestras autoridades de los 3 niveles de gobierno. Las pequeñas y medianas empresas no tienen entonces protección financiera ni legal. La ley de concursos mercantiles mexicana es muy complicada, realmente está hecha para empresas pues medianas y grandes o grandes grupos empresariales que pueden pagar todos los asesores financieros, fiscales, legales que exige la aplicación de una ley como esta concursal, y sobre todo desde el principio. Fíjense, recordarán ustedes, desde que una empresa solicita el beneficio del concurso mercantil, desde ese momento tiene que depositar los honorarios del visitador, que es un funcionario del IFECOM, Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, que son más de 120,000 pesos, que se le deposita para que tenga sus honorarios este visitador, que va a venir a confirmar si esta empresa realmente tiene o no necesidad de acudir a este beneficio. ¿Qué pasa con estas empresas también? Con independencia de las dificultades propias de la legislación mexicana, además, por una disposición expresa de la ley desde el año 2000 que abrogó la anterior ley de quiebras y de suspensión de pagos, los únicos tribunales competentes para conocer de estos procedimientos son los jueces de distrito. Y con todo respeto para los jueces de distrito, quiero decir que no les gustan estos procedimientos. No aceptan las solicitudes o las demandas concursales bajo cualquier pretexto. Algún día, bajo el calor de una taza de café, platicaremos concretamente algunos de los pretextos que son a veces inverosímiles. Es por ello que estas empresas medianas y pequeñas, que son precisamente las que generan la mayor cantidad de empleos en México, fíjense, las medianas y pequeñas empresas en México generan, 9 de cada 10 empresas mexicanas son pymes, 9 de cada 10. Generan el 72% del total de empleos en nuestro país y aportan el 52% del PIB. Son el motor que mueve a México. Sin embargo, ni el Ejecutivo ni el Legislativo han implementado procedimientos ágiles y sencillos para facilitar su reestructura financiera, como vemos que sí lo están haciendo países hermanos sudamericanos. Tampoco se han decretado apoyos reales y efectivos para solventar sus gastos de operación en estos tiempos de pandemia. Ni siquiera se les permitió diferir sus pagos al Seguro Social, sus pagos de impuestos, sus pagos al Infonavit algunos meses. A pesar del cierre de sus negocios en Jalisco, además, ya recordemos lo que comentamos hace un momento, todos estos empresarios están obligados a pagar rentas
aunque no les permitan disponer de sus inmuebles comerciales. Es por ello que definitivamente tenemos que poner este dedo en la llaga para señalar cómo, a pesar de que son el motor que mueven a nuestro país, no se preocupan nuestras instituciones de gobierno por apoyar a las pequeñas y medianas empresas, que son las que están desapareciendo. Es prudente que platiquemos ya también en este momento sobre el caso FAMSA. Recordarán ustedes que FAMSA es el fabricante más importante de artículos de línea blanca en nuestro país. Ellos le fabrican y le maquilan a empresas como Mave y General Electric y otras marcas, pero es una empresa muy importante. Bueno, se vio ya también por este problema de la pandemia, causó ya estragos la pandemia, quizá traían algún plan financiero, quizá un poco apretado, pero ahora hizo crisis con esta pandemia. Y tuvieron que acudir también al capítulo 11, al Chapter 11, en Nueva York, en el estado sur de Nueva York. Ha cerrado el 40% FAMSA de sus tiendas, la mayoría en Estados Unidos y en Nuevo León. Pero fíjense lo más triste. FAMSA, como grupo empresarial, eran dueños de Banco Ahorro FAMSA. Y entonces estuvieron acudiendo de manera indebida, violando reglamentaciones de la Comisión Nacional Bancaria, estuvieron acudiendo a préstamos para su grupo como partes relacionadas sin tener el cuidado que se debe tener con cualquier otro tercero en el otorgamiento de los créditos. Por tanto, Banco Ahorro FAMSA también está en liquidación. Ya le han retirado su licencia para fungir como institución de crédito por una gestión de riesgos inapropiada. Y esta liquidación de FAMSA, y del Banco de Ahorro FAMSA, va a consumir aproximadamente el 40% del fondo del IPAP. Es la pura liquidación de Banco Ahorro FAMSA nos va a costar al país el 40 casi por ciento de lo que tiene el IPAP para garantizar los ahorros de todos los ahorradores en los bancos mexicanos. Así es que este es un caso muy lamentable, muy triste y muy preocupante. También permítanme comentarles el caso de Minera del Norte, Minosa y Corporativo Industrial Coahuila, CICSA. Ambos son filiales de Altos Hornos de México. Quiero recordarles que una de las pocas suspensiones de pagos que aún seguían vigentes en nuestro país era precisamente la suspensión de pagos de Altos Hornos de México. Durante muchísimos años no pagaron sus deudas y tuvieron que abrir otras fuentes de negocio, como fueron Minosa y la Corporativo Industrial Coahuila. Bueno, ambos están ahora en serios problemas financieros y también están trayendo como consecuencia que están arrastrando a Afirme Banco, porque este banco tuvo que crear reservas por unos 450 millones de dólares con motivo de que estas empresas acudieron al concurso mercantil para evitar las ejecuciones y para evitar los embargos. Pero, como comentábamos hace un momento, por las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria, el banco que nos estaba financiando, Afirme Banco, hoy tiene serios problemas
que de no solventarlos rápidamente pudiera traer como consecuencia la liquidación de este otro banco y por supuesto el quebranto también del IPAB. Todo esto nos obliga a hacer unos breves comentarios sobre el tratamiento legal de la insolvencia empresarial en nuestro país. Y hablo de la insolvencia empresarial a propósito. Recuerden que en nuestro país las personas físicas no comerciantes no pueden acudir, como en otros países, al beneficio de un concurso de acreedores. Tenemos en el Código Civil el concurso civil de acreedores, pero extraordinariamente deficiente, prácticamente no tiene ningún beneficio para los deudores y vamos a ver un gran quebranto de los deudores personas físicas en México. No están pagando tarjetas de crédito, no están pagando hipotecas, están dejando de cumplir en general con sus obligaciones porque están desempleados muchos de ellos, porque no han podido colocarse entonces en empresas que les puedan pagar un sueldo que les permita salir adelante y entonces no sé qué va a pasar con todas estas personas físicas, personas naturales que no tienen ninguna protección como en otras partes, inclusive Chile. En Chile, recordarán ustedes que el año pasado hubo un estallido social precisamente porque las personas físicas que sí podían acudir al beneficio de la renegociación o cesación de pagos de sus deudas, de pronto el gobierno de un plumazo les quitó la oportunidad de tener que defenderse en contra de los altos intereses y lo que tenían que pagar por las becas educativas. Eso fue la gota que derramó el vaso y el incremento en el transporte. Pero allá era muy sencillo que cualquier persona física pudiese tener este beneficio, lo que no pasa en México. Por eso le llamamos el concurso de acreedores de comerciantes, una persona física o jurídica comerciante. Recordemos que nuestra ley está basada en la ley modelo de UNCITRAL. El grupo de trabajo 5 de UNCITRAL se especializa en hacer regulaciones internacionales y crear leyes modelos en el tratamiento de la insolvencia y también de la cooperación internacional, como lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, nuestra ley es una ley moderna, una ley que ha tenido algunos cambios, pero definitivamente es en general, una buena ley basada en la ley modelo de UNCITRAL. Y establece la ley la posibilidad de acudir a una etapa primera de conciliación para evitar la quiebra. Esta etapa de conciliación se puede iniciar de dos maneras. O el propio comerciante solicita su declaración de concurso, o bien un tercero, un acreedor, puede demandar la declaración de concurso. Es un concurso necesario. En ambos casos es muy importante que una vez que el juez admite a trámite este procedimiento, ordene medidas cautelares. Las más importantes es, primero, el comerciante continúa administrando su negocio, no es despojado de la administración de su negocio. En segundo lugar, nadie puede ejecutarlo, ni siquiera el fisco, ni el Seguro Social, que ya ven que son expertos en ejecuciones rápidas. Tenemos casos en donde el Seguro Social ha congelado cuentas bancarias o bien ha embargado vehículos de reparto de empresas que luego acuden al concurso
y hemos logrado que el juez, como una medida cautelar, levante esos aseguramientos, decrete el levantamiento de esos embargos y se devuelvan los bienes o el efectivo a la empresa para que pueda seguir trabajando. La etapa de conciliación tiene también una característica muy interesante. Hoy puede acudir el comerciante ya presentando un preacuerdo, un acuerdo aprobado por un buen número de sus acreedores, y entonces viene y se presenta para que se ponga a consideración del resto de sus acreedores un plan de pago, un plan de reestructura, que puede ser desde refinanciaciones, capitalizaciones de adeudos, en fin, antes de llegar a la liquidación. Pero es importante hoy comentar, porque no existía eso en el 2000, la posibilidad de llegar con una propuesta de un acuerdo previo. Si no hay conciliación, si no hay un acuerdo en donde el 50% o más del 50% de los acreedores reconocidos aprueben el convenio, entonces, o no se logra una aprobación en el plazo aproximadamente de un año, entonces viene la etapa de quiebra, que es automática. Si no hubo conciliación, es obligación del juez declarar la quiebra de las empresas. En la quiebra, ha habido casos de empresas en quiebra que se logran vender como unidades productivas. Yo recuerdo el caso de High Life, la tienda de ropa, no sé si también de mujer, pero ropa de hombre, es muy afamada, en donde estuvo en quiebra esta empresa y como tal fue vendida y nadie se dio cuenta, porque la empresa sigue trabajando y sigue prestando sus servicios al consumidor. Y nadie tiene necesariamente por qué enterarse por parte de los clientes y de los consumidores. En la quiebra de las empresas, definitivamente el objetivo es o tratar de vender por un síndico. Ahora el IFECOM ya designa a un síndico, que bien pudo ser el mismo conciliador si tiene la facultad de ser y la experiencia y la autorización para ser síndico. Pero el trabajo del síndico es, primero, tomar posesión de los bienes y de la administración de la empresa. Aquí sí, el empresario, hagan de cuenta que es un minusválido, que es un menor de edad, queda inhabilitado para ejercer la administración en su empresa. A diferencia de la anterior ley de quiebras y de suspensión de pagos, hoy ya no se inhabilita a los comerciantes, simplemente se les priva de la administración de este negocio. Y es el síndico el que entra a administrar. Y su principal función es tratar de vender los activos de la empresa, primero como una empresa en marcha, si es que todavía es interesante venderla así, para optimizar sus valores. Y si no, empezar a vender bienes de la empresa bajo diversos escenarios. Por ejemplo, si hay necesidad de disponer rápidamente de bienes que se puedan deteriorar por el tiempo o que sea costoso su mantenimiento o su guarda, se le pide permiso al síndico al juez para sacarlos a la venta. Bien puede ser en subasta, bien puede ser ofertándolos al público, y siempre con la autorización del juez se empiezan a vender los bienes. Muchas veces lo más importante de estas empresas es la marca, otras veces es el know-how. Tenemos el caso de una empresa en quiebra que lo importante de adquirirla era que tenía ya contratos firmados con el Seguro Social para suministrar productos medicinales. Entonces, eso era lo que la hacía valiosa. Y quien la adquirió precisamente era otra empresa del mismo ramo. Así entonces,
cuando viene la quiebra de la empresa, el objetivo es liquidar y con el producto de la liquidación pagar a los acreedores. No nos da el tiempo en esta charla de que hablemos de la graduación y prelación de créditos, pero es muy importante en la medida que tengamos como abogados analizar cuál es la prelación que señala la ley concursal, cómo se deben ir pagando los créditos, porque la par conditio creditorum ya no es tan cierta. Hoy son iguales los desiguales. Entonces, por eso hay diferentes etapas en las que se va graduando, diferentes grados, en que se va especificando quién cobra primero, y si algo sobra, cobran los de abajo, y si algo sobra, cobran los de abajo, hasta que se terminen los activos de la empresa. ¿Qué trae como consecuencia una insolvencia de empresas mal manejada? Que se puedan actualizar responsabilidades civiles y penales de los socios, accionistas, administradores, consejeros y personal relevante de la empresa. ¿Quién es el personal relevante? Bueno, es el gerente, es el gerente de finanzas, puede ser el director jurídico, apoderados, consejeros especiales, en fin, todo aquel tipo de personal que de alguna manera interviene en el devenir, en el desarrollo de la actividad de la empresa. Y aquí nos señala la ley concursal responsabilidades graves de manera civil y de manera penal, precisamente para evitar que todos estos personajes puedan cometer actos fraudulentos o en agravio de acreedores, incluyendo el fisco, por supuesto, o en agravio de los demás socios o accionistas de la empresa. Es muy interesante que tengamos la oportunidad de estudiar, tampoco nos da el tiempo hoy, de estudiar cuáles son todos aquellos supuestos de responsabilidad civil pecuniaria en donde vamos a responder con nuestro propio patrimonio personal o inclusive cuando se puede tipificar un delito en situación de concurso mercantil. Vamos a estar viendo mucho este tipo de responsabilidades porque muchas veces por una deficiente asesoramiento se le aconseja al empresario, bueno, tú que tienes problemas financieros, no te preocupes, baja la cortina, cierra tu negocio, desaparécete y vuelve a abrir otro negocio a nombre de otra persona con otra razón social, otros accionistas, otros socios. En primer lugar, recordemos que hacer esto y ya no estar localizable constituye un delito fiscal que realmente el SAT los está persiguiendo mucho a estos delitos. Simplemente llegan a hacer una verificación, una visita domiciliaria, ya no hay nadie que atienda, ya se cambió la empresa, ya se fue, no hay ninguna señal de localización y eso tipifica delitos. Hemos tenido casos en donde de pronto empresas de Guadalajara cierran, el empresario se va a Cancún, allá abre otros negocios a nombre de otras personas, un día el SAT lo localiza y van por ellos y como cosa en vuelo comercial a los empresarios esposados como si fueran graves delincuentes. Esto como que lo hace un poco para que todos los demás se pongan nerviosos los que hagan ese tipo de actuación indebida. Así como es un delito fiscal, también
constituye delitos en situación de concurso. Porque si no hay contabilidad, si no se lleva bien la contabilidad, si hay operaciones dudosas, la compra, por ejemplo, de facturas falsas, ya saben ustedes los CEFOS y los CEDOS, quien incurre en este tipo de actividades está no solamente causándole un fraude al fisco, sino también a los acreedores, porque sacan dinero fresco de la empresa, la descapitalizan, no pagan sus deudas, afectan a los acreedores y de paso afectan a los propios accionistas. Por ello la ley da oportunidad y les da acción a los accionistas, a los proveedores, a los acreedores, para que persigan civil y penalmente a los causantes o a los que han agravado la situación financiera de la empresa. Yo creo que vamos a tener los abogados mucho trabajo por ahí, tanto los civilistas como los expertos en materia de insolvencia y los penalistas, tratando de defender a los empresarios que de manera simplona realicen este tipo de actividades para evadir el cumplimiento de sus obligaciones. Es importante aclarar algo antes de que se me vaya a pasar. Miren, una de las grandes ventajas del concurso mercantil de acreedores es que cuando se logra un convenio con más del 50% de los créditos reconocidos, este convenio, que puede ser hasta con quitas del 80% y por supuesto quitas de los intereses, de intereses moratorios, penalidades, por supuesto. Bueno, este convenio, una vez autorizado por el juez, se presenta frente al SAT para que todas las obligaciones fiscales que estaban pendientes de pago hasta antes de promover el concurso, o sea, hacia atrás de cuando se promueve el concurso, estas obligaciones fiscales, el SAT también reconozca y haga válido este convenio y aplique esta exención, esta condonación de estos impuestos. Tenemos un caso, creo que un poquito ejemplificativo de cómo actuaría el SAT. En marzo le presentamos al SAT un convenio autorizado por el juez concursal pidiéndole que aplicara también este mismo descuento en los créditos fiscales. El SAT nos dice, Chato, ¿qué crees? Se acaba de modificar el artículo 28 constitucional, eso fue, y el día 8, en el Diario Oficial de la Federación, si mal no recuerdo, salió esta reforma, en donde se prohíben las exenciones y condonaciones. Pero nos contesta el SAT el día 7, cuando todavía no se publicaba esta reforma, por tanto no estaba vigente. Pero en el supuesto no concedido, que hubiera estado vigente, este razonamiento es infortunado, por improcedente, además es ilegal y tendremos que obtener la nulidad de esta resolución una vez que abra las puertas el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Por qué? Los invito, sobre todo a los fiscalistas, para que analicen precisamente todo lo que se debatió en esta reforma, en donde en el propio Congreso de la Unión se trajo a colación una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que había analizado la procedencia o improcedencia de las exenciones fiscales, las condonaciones. Y la propia Corte nos da la pauta y también
lo vamos a poder ver en el diario de debates, en la exposición de motivos de la reforma constitucional al 28. Porque lo que prohíbe el dispositivo constitucional es que de manera alegre, de manera caprichosa, por voluntad de un gobernante, se otorguen estas exenciones fiscales. Pero no es lo mismo que en ley, en una ley formal, una ley material y formal, esté previsto que precisamente reuniendo estos requisitos, todas estas características, el SAT tiene obligación de acatar el convenio de los acreedores autorizado por el juez. Esto es una enorme ventaja de acudir al proceso concursal, con otra enorme ventaja. Todas las exenciones o las quitas que nos hacen en el convenio pueden ser altísimas, hasta les decía, el 80% de las deudas. Estas no son gravadas por la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, es otra ventaja, que si no particular, sin acudir a este procedimiento, obtenemos quitas o condonaciones, esto es un ingreso gravable. Y por una parte nos ahorramos dinero con los acreedores, pero por otra parte lo pagamos en impuestos. Y de esta forma, perfectamente establecido en ley, no tenemos por qué pagar impuesto sobre estas quitas, sobre estas condonaciones. Vamos a hablar ahora de la necesaria cooperación internacional para la persecución y recuperación de activos en el extranjero. ¿Qué sucede cuando algunos malos empresarios descapitalizan a su empresa? ¿Qué pasa cuando por el miedo a la 4T están sacando el dinero, descapitalizan a su empresa, se lo llevan al extranjero, en perjuicio de los acreedores? Algo que tristemente vemos que sucede con mucha frecuencia. Bueno, en la propia ley concursal tenemos un capítulo especial que prevé y regula la cooperación internacional para que podamos perseguir y recuperar activos en el extranjero. Quiero recordarles el caso FICREA. Se acordarán ustedes que FICREA es una SOFIPO, Sociedad Financiera Popular. Aquí en Jalisco, inclusive, algunas instituciones públicas creyeron en FICREA y ahí tenían cientos de millones de pesos con ellos invertidos. Los que manejaban a FICREA se fueron del país llevándose más de 100 millones de dólares de los ahorradores. Quebraron a la empresa, por supuesto, ya un día llegaron los ahorradores y las oficinas de FICREA ya no existían más. Se había esfumado con todo el dinero de los ahorradores. Se llevó a quiebra a FICREA y el síndico, les he comentado que el síndico ahora sustituye a los empresarios, se convierte en el representante legal de la quiebra. Y el síndico, haciendo uso de estos mecanismos internacionales para la persecución y recuperación de activos, haciendo una investigación internacional, se da cuenta que estos empresarios fraudulentos habían utilizado el dinero robado para adquirir una gran cantidad de inmuebles muy valiosos en Florida, en Texas, en California, en Estados Unidos y en España. Habían adquirido además yates de lujo, costosos automóviles deportivos, en fin, una vida de millonarios con dinero de los ahorradores.
gracias precisamente a la cooperación internacional, se logró que una juez de quiebras en Estados Unidos, en el estado de Florida, admitiera este procedimiento y ordenara precisamente la recuperación. Se nulificaron todas las escrituras de compra-venta para que quedaran todas en beneficio de la quiebra de FICREA, para que se vendieran estos bienes y con su producto, conforme se fueron vendiendo estos bienes y se fue recuperando dinero en efectivo, se fueron empezando a pagar a los ahorradores. Este es un caso muy interesante que los que estén interesados en el tema les invito a que estudien el caso FICREA porque es un claro ejemplo de lo que pueden hacer nuestros tribunales, nuestros jueces, cuando están abiertos a la cooperación internacional, que no es graciosa, les obliga la ley, les obligan los tratados internacionales. Por tanto, deben estar abiertos y preparados nuestros jueces para que también atiendan, como lo hacen mucho en el ámbito fiscal, pero que también lo hagan en este ámbito de insolvencia. Pues por mi parte es lo que les quería transmitir, algunas de estas experiencias, y de acuerdo con el programa me pongo a sus apreciables órdenes por si quieren que cambiemos impresiones o para responder algunas preguntas o juntos nos llevemos tarea para seguir estudiando. Muchas gracias por su valiosísima atención. Agradecidos como siempre, doctor Víctor Manuel Peña Briceño. No cabe duda que toda esa experiencia que ha llevado al cabo de toda su extensa y connotada trayectoria profesional, pues hoy en día nos ha ayudado para abrirnos una expectativa más firme, con mejores bases en cuanto a lo legal, respecto a las repercusiones de precisamente este fenómeno global provocado precisamente por la pandemia del coronavirus. Me voy a permitir retransmitirle algunas de las preguntas hechas por algunos participantes. Claro. Nuestro compañero Jorge Arturo de Anda pregunta que si hay alguna esperanza para las pymes y micropymes bajo la luz de los tratados internacionales, tomando en cuenta que no habrá un apoyo de la Federación ante esta crisis en nuestro país. Sí, gracias. Pues mira, Jorge Arturo, desafortunadamente no vemos ninguna esperanza, no vemos ninguna luz. El gobierno federal no está haciendo real nada por las pymes y los programitas muy pobres que, por ejemplo, en nuestro estado de Jalisco, algo está queriendo hacer para auxiliarlos, no se ve en la práctica, en la realidad. Les comentaba el contrasentido, que por una parte los tianguis están abiertos y por otra parte muchas de estas pequeñas y medianas empresas no los dejan trabajar. Entonces, yo no veo en el corto plazo ningún programa gubernamental, ni siquiera apoyos bancarios organizados para poder llevar a cabo el salvamento de estas empresas. Con tristeza creo, Jorge Arturo, que en el corto plazo no vamos a ver un resultado positivo. Correcto. Muchas gracias, doctor. Creo que quedó bastante claro. Parece ser que el panorama no es el que esperaríamos o el deseable para las empresas en nuestro país de momento. Esperemos que haya una gran reflexión desde todas las cúpulas gubernamentales en los tres niveles de gobierno de nuestro país, precisamente para sopesar ese valor agregado que aporta todo el sector privado a la economía de nuestro país. Sí, Iván. Estoy verificando si hay alguna otra pregunta.
Bueno, hay un compañero que nada más puso el nombre de su equipo. Pregunta que si no es el caso que el Pacta Sunt Servanda haya sido superado por los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Pacta Sunt Servanda, al contrario, ha sido reforzado precisamente por los criterios de la Suprema Corte en materia mercantil. Por eso, yo considero que no vamos a encontrar una respuesta sólida frente a este principio en nuestra legislación mexicana, ni siquiera en criterios sólidos de la Suprema Corte, sino tenemos que acudir, como lo comentamos hace un momento, a tratados internacionales, concretamente a la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, para efecto de que, aunado este principio de tener protección patrimonial que constituye un respeto para un derecho humano, a la vez tenga como consecuencia la protección del patrimonio, considerado como un derecho humano. Yo creo que es muy importante que volvamos a leer la jurisprudencia de la Corte por contradicción cuando estableció los intereses usurarios prohibidos y además estableciendo que el hombre no podía ser el lobo del hombre, porque ahí hay conceptos muy interesantes que podemos rescatar para hacer frente a la Pacta Sunt Servanda. No olvidemos que el 78 es muy claro del Código de Comercio. Los pactos se hicieron para cumplirse, pero un artículo antes, el 77, nos habla concretamente de que las convenciones ilícitas no producen acción. Entonces, así solo tenemos que probar la ilicitud de una convención, pero a la luz un poco de la violación a este derecho humano, porque tú no puedes exigirme en un pacto de comercio que yo siga cumpliendo un pacto que hice en enero o en diciembre del año pasado, bajo unas circunstancias imperantes financieras, económicas, que hoy, si las cumpliera, hoy a lo mejor no puedo cumplirlas, y si las cumpliera me va a empobrecer, me va a llevar a la quiebra, me va a causar problemas con mis trabajadores. No sé, cada quien tendrá que alegar de alguna manera lo necesario y suficiente para que un tribunal pueda de alguna manera reflexionar. No pensábamos que un día la Corte iba a reconocer que los intereses usurarios violaban un derecho humano y ya lo tenemos. Entonces yo creo que nos toca ahora, con base en la contradicción 204, la tesis 204 del 2012, hay que analizarla, hay que rescatar sus argumentaciones muy valiosas, pero ahora a la luz de destruir la Pacta Sunt Servanda. Muchas gracias, doctor, por sus valiosas aportaciones. A mí se me ocurre, si me lo permite, una pregunta en cuanto a este supuesto gravamen fiscal que habrán de sufrir a mediano y muy corto plazo los servicios que prestan plataformas digitales, los servicios incluso de educación a distancia. ¿Qué apreciación desde el punto de vista estrictamente técnico-jurídico pudiéramos tener al respecto, doctor? Mira, Iván, es una pregunta muy interesante. En la práctica hemos visto que, de no ser por graves violaciones formales cometidas por el Congreso de la Unión, difícilmente se puede pelear contra un impuesto. La verdad aquí, a mí lo que me parece es que al fisco le va a costar trabajo cobrar muchos de estos impuestos, porque muchas de estas plataformas, ¿dónde están? ¿Dónde está Uber, por ejemplo, no? ¿Dónde está Cabify?
¿Dónde le vas a ir a requerir? Y quizá eso sí, el SAT va a querer ir contra el usuario del servicio para que él sea el que pague, pero le paga el usuario a Cabify. Luego Cabify, pues puede que nunca le dé el dinero al SAT. ¿Y dónde va a ir el SAT por el dinero? Me parece que la implementación es la que va a estar muy difícil. No tengo duda que sí puede que nos graben más al usuario de estos servicios, pero definitivamente va a ser difícil que el fisco tenga realmente ingresos por este concepto. Totalmente de acuerdo con usted, doctor. Tengo una pregunta del compañero Beni. Le pregunto a usted si cree que existe alguna manera de que la banca mexicana o aún la internacional pudiera apoyar a las empresas mexicanas ante este panorama adverso que estamos pasando y padeciendo a nivel global, doctor. Mira, definitivamente es una gran solución, porque está previsto en la ley concursal que todo aquel que presta dinero a una empresa con estos problemas en insolvencia, una insolvencia declarada, es de los primeros que cobra abajito de los trabajadores en la medida de lo que establece la Ley Federal del Trabajo, ¿no? El año o los 2 años previos nada más y su indemnización constitucional. Pero el problema es muy sencillo de solucionar. Basta con que la Comisión Nacional Bancaria elimine esa regulación, aunque sea temporalmente. Es muy fácil decir, el banco que le preste dinero a una empresa en este tipo, una vez que la analice, claro, no podrán dejar de analizar que realmente la empresa tiene posibilidades de salir adelante. La fuente de pago es importantísima, pero si eliminan la obligación de que la misma cantidad que prestas tú la tengas que reservar, entonces creo, Luis Iván, que definitivamente tenemos una solución en el cortísimo plazo. Muy interesante y parece ser que tiene mucho que ver con la voluntad política y sobre todo la sensibilidad práctica del gobierno para que pudiese implementar precisamente una iniciativa, una vereda de solución, al menos momentánea, que pueda dar algo de oxígeno financiero, de oxígeno de liquidez a miles y miles de empresas mexicanas que actualmente están padeciendo precisamente por los efectos de haber detenido la economía ya por más de 100 días. Claro, y miren, por eso el interés de la plática era comentarle lo que está haciendo el resto del mundo. O sea, cómo México se ha quedado atrás en eso, en esos verdaderos apoyos para el sector productivo. Así es, doctor. Y pues, ¿qué mejor que usted para podernos dar una muy buena idea de lo que sucede a nivel global y de qué es lo que nuestras instituciones en nuestro país pudieran optar por tratar de hacer al menos para tratar de sacar a flote esta economía que día con día se ve más debilitada, pero sobre todo comprometida, no solo en sus finanzas internas, sino ya también en finanzas externas. Al respecto, doctor, una penúltima pregunta. Sí. ¿Qué tan viable sería que el gobierno mexicano de manera directa siga pidiendo algún préstamo, algún organismo internacional, llámase Banco Mundial, para una inyección directa a capital de empresas, toda vez que recientemente un grupo empresarial liderado por ciertas organizaciones como Coparmex trató de hacer un préstamo puente a través precisamente del mismo Banco Interamericano de Desarrollo, y pareciese como que el gobierno federal no captó muy bien la idea o fue un poco malinterpretado. Y al parecer de momento pues se encuentra detenido ese apoyo de miles de millones de dólares que se estaba consiguiendo por parte del sector privado.
Y ese fue algo muy desafortunado, Iván, porque el Ejecutivo Federal se sintió ofendido porque dijo que no lo habían tomado en cuenta y no se había hecho por su conducto y él nos iba a llevar el mérito y por tanto no apoyaba y entonces el BID tampoco pudo concretar esas líneas de crédito. Claro que era una gran oportunidad que hasta ahorita, mientras no cambie de parecer el Ejecutivo y no se le baje el coraje, parece que no va a funcionar. Es correcto. La abogada Verónica Pintor le pregunta a usted, doctor, que si cree que los bancos, la banca mexicana, por supuesto, o incluso la global, ¿por qué no?, pudieran presentar alguna recesión o problemas de liquidez. Definitivamente sí. Lo estamos comentando aquí el caso de estos dos bancos, uno de ellos definitivamente ya en liquidación, donde tuvo que entrar a salvarlo el IPAP. Y definitivamente yo creo que los bancos que se han excedido en su regulación, que han violado esta reglamentación de la Comisión Nacional Bancaria y han ayudado a empresas filiales o empresas de sus amigos, soltándoles dinero que no han podido cobrar, pudiesen tener problemas de liquidez. Lo bueno es que recordemos que en México, pues el pequeño ahorrador, aquel ahorrador que tiene más o menos un poquito más de 2 millones de pesos, nunca se quedará sin su dinero. El problema es para los que tienen más dinero, más de 2 millones de pesos, porque ahí sí el gobierno no los apoya. El IPAP, acuérdense que el seguro solamente cubre un poquito más de 2 millones de pesos. Hay bancos muy conservadores, hay bancos sólidos, pero ahí sí habrá que estar muy al pendiente porque pues ya vimos el famoso fracaso pasado del FOBAPROA, que todavía nos sigue costando al país el salvamento de todos aquellos bancos que fueron mal manejados y que quebraron, prácticamente quebraron, desaparecieron y por eso casi toda nuestra banca hoy es extranjera. Entonces, sí podemos estar en ese peligro, sobre todo si no se han observado las regulaciones de la Comisión Nacional Bancaria. Tiene toda la razón, doctor. Pues también me permito no nada más ser el canal para las el del abogado Enrique Martín García, que lo felicita por su ponencia, al igual que la maestra Esmeralda Mungaray Sigala. También le pareció muy buenas sus reflexiones a la abogada Lisette Rivera, también al abogado Oscar Barba, perdón. Y luego aquí hay otra pregunta, si me lo permite, doctor, y creo que todavía hay algo de tiempo. La abogada Leticia Murillo nos pregunta, ¿qué otra solución es más viable que la solicitud de créditos al Banco Mundial? Porque tal parece que es intención de los mismos el endeudamiento de los países, sobre todo los más vulnerables. Ya que más que pandemia, palabras de ella, pareciera una quiebra económica sistémica mundial. Bueno, que Leticia, muy buena pregunta, muy buena observación, pero evidentemente esta quiebra sistémica mundial realmente fue ocasionada por la pandemia, o más bien habría que recapacitar y reflexionar si la pandemia lo único que hizo fue reflejar lo que ya estaba pasando y que ahora quedó de manifiesto. Al final del camino, lo único cierto es que en todo el mundo están quebrando las empresas, ya comentamos las líneas aéreas, no hablamos de hoteles, pero cadenas hoteleras. En México, la empresa más grande que organiza viajes, la más grande de México, está en quiebra.
Y así podíamos haber hablado de restaurantes, hoteles, etcétera. Esto es una quiebra mundial, definitivamente. Creo, no soy economista, pero va a haber un nuevo orden económico mundial, de eso no tengo duda. No van a ser las mismas situaciones antes de la pandemia y después de la pandemia. Nos queda claro que el neoliberalismo, el comunismo, pues ya son sistemas agotados. Habrá que estar muy al pendiente, ver esto a dónde nos va a llevar, a dónde nos van a llevar los economistas y los líderes del mundo. Está tan revuelta la situación que lo único que podemos hacer es pensar en nuestro México y ver con preocupación que en la medida que no salvemos a las pequeñas y medianas empresas y las grandes empresas, por eso hay tanta violencia en nuestro medio. Va a haber más violencia, desafortunadamente. El día de hoy, a mediodía, asaltaron a un nieto mío aquí por la avenida Chapultepec, con cuchillo en mano. Le doy gracias a Dios de que no lo mataron, pero eso ya nos invadió nuestras calles, nuestras casas. Vemos a diario que están asaltando casas aún ocupadas porque la gente no sale por la pandemia, pero con la gente adentro se están metiendo a robar. Ya no hablemos de robos de automóviles, los paqueteros. Yo creo que nos debe preocupar mucho la situación que estamos viviendo, primero económica, con consecuencias legales, por supuesto, pero no vemos que estén actuando de manera coordinada nuestros gobiernos, de los 3 niveles de gobierno, para sacar esto adelante. Es muy preocupante la situación. Comparto el mismo sentimiento, doctor. Definitivamente, pues la situación no es la mejor y parece estar un poco lejano de volver a mejorar, pero definitivamente ejercicios como el que hacemos el día de hoy con usted precisamente nos van a dar la pauta desde el campo del derecho de prepararnos mejor, de preparar a nuestras familias, a nuestras comunidades, a nuestras empresas, de una manera mejor para enfrentar precisamente esa nueva normalidad, como ahora le dicen, que yo creo que apenas va a iniciar, porque definitivamente los efectos de esta pandemia se están recrudeciendo y están incluso mutando como el virus mismo. Entonces, nuestra capacidad de reacomodo en todos los sentidos, económico, social, legal, tiene que ser, ahora sí, está siendo puesta a verdadera prueba y tenemos que pisar a fondo si no queremos quedar rezagados para mejorar como sociedad. Definitivamente, Iván. Y mira, también ya que tocas el tema, Iván, permíteme, si me lo permite el tiempo, ¿qué estamos haciendo los abogados? O sea, ahora viene la pregunta concreta. ¿Nos estamos preparando mejor? ¿Estamos preparados para una nueva normalidad en tribunales? ¿Juicios en línea? ¿Qué estamos aprendiendo de lo que va a ser el Consejo de la Judicatura local, la federal? Los juicios realmente van a ser ahora en línea. ¿Qué está pasando en tribunales? ¿Qué están haciendo nuestros jueces? Déjenme decirles con tristeza que cuando acudimos a los congresos internacionales en materia de insolvencia, tenemos muchos compañeros jueces, magistrados de todo el mundo, menos de México. Los jueces, los magistrados de México no van a este tipo de congresos, de conferencias, no participan como quisiéramos que participaran. Son muy contados los que sí lo hacen, la mayoría no lo hacen. Entonces, es un reto también para nosotros como abogados postulantes el poder de alguna manera presentar buenos casos ante nuestros jueces para ayudarles a tomar las mejores decisiones. Esto no va a volver a ser igual. Definitivamente concuerdo con usted, doctor. Lo que fue antes, lo fue, y lo peor es que ahora no sabemos cómo va a ser después. Pareciera que no sabemos ni por dónde empezar, y es cierto,
que estamos haciendo tanto los abogados de un lado del escritorio como los que están atrás del escritorio. Pareciese que la brecha se ha vuelto un poco más grande en vez de hacerse más pequeña y reducirse a un solo esfuerzo y objetivo, que es el de mejorar precisamente nuestras instituciones que se encargan de impartir justicia en nuestro país. Concuerdo totalmente, doctor. Pues lo siguen felicitando mucho, doctor. El abogado Alberto Leal Hernández lo felicita a usted y también al Consejo de Colegios de Abogados por organizar estas cátedras. Gracias. La abogada Miriam Janet Murguía hace una reflexión que me permito compartirle. Dice que cree que es muy reconocible que varios estados de la República sí puedan generar el procedimiento en línea y que desgraciadamente en el estado de Jalisco estamos muy alejados de ello, por lo que nosotros como abogados nos veremos limitados pues, a resolver los procedimientos de manera más rápida y efectiva, como lo marca el artículo 17 de nuestra Constitución. Precisamente lo que usted comentaba, doctor, tenemos que coadyuvar tanto litigantes, postulantes, mediadores, jueces y autoridades, magistrados de todo tipo, para que el sistema de justicia se modernice, se adopten esas medidas regulatorias desde los congresos también, tanto locales como en el propio federal, para que las leyes funcionen a la par de cómo va funcionando la sociedad. Y eso va de la mano también con precisamente los avances tecnológicos que ahora estamos forzados más que nunca a utilizar como en este día, doctor. Así es. Pues también lo está felicitando el abogado Jorge Arturo de Anda, el abogado Gerardo Abel Sánchez. Lo felicitan por su ponencia y pues obviamente por todo lo que nos ha venido a enseñar y a informar el día de hoy, doctor. Gracias. Muchas gracias. Pues ahora me permito, doctor, con mucho agrado, el ceder la voz, pero no sin antes recordarle a todos que nos siguen acompañando que todas las transmisiones, todas las conferencias que se van a dar a lo largo de esta semana, las podrán también ver y volver a disfrutar y repetir cuantas veces gusten en la fanpage del Consejo de Colegios de Abogados del Estado de Jalisco por Facebook. Entonces, si necesitan repetir alguna de las valiosas ideas que nos ha dado el día de hoy el doctor Peña Briceño, pues lo podrán hacer desde la comunidad de su equipo de cómputo o de su celular a la hora que ustedes consideren pertinente. Y pues no resta más que agradecerle, doctor, y precisamente para darle ese muy merecido agradecimiento a nombre del Consejo de Colegios de Abogados del Estado de Jalisco y obviamente también de la Benemérita Universidad de Guadalajara, así como del Congreso del Estado de Jalisco, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, me permito cederle el uso de la voz a la licenciada Priscila Fabiola Cavacna Cordero. Buenas tardes, doctor. Antes que nada, felicitarlo por esta excelente y enriquecedora ponencia y agradecer al Consejo de Colegios de Abogados del Estado de Jalisco por la organización de esta Semana Jurídica Cultural, que no obstante las limitaciones que nos pone enfrente esta pandemia y que nos impide reunirnos de manera presencial, continúan organizando este tipo de eventos que enriquecen la formación de las y los abogados del estado de Jalisco y de todo el país, que gracias a las plataformas digitales hoy están aquí con nosotros participando. Y a nombre de la Universidad de Guadalajara, me permito hacer entrega de este reconocimiento que por invitación del Consejo de Colegios de Abogados del Estado de Jalisco, pues coadyuvamos con la organización de esta Semana Jurídica Cultural. Y lo leo a la letra. El Consejo de Colegios de Abogados del Estado de Jalisco otorga el presente reconocimiento al doctor
Víctor Manuel Peña Briceño por su valiosa participación en la Semana Jurídica Cultural con la cátedra magistral La crisis financiera de las empresas originada por la pandemia COVID-19 y sus consecuencias legales. Atentamente, Guadalajara, Jalisco, 6 de julio de 2020. Unidos por la justicia y la legalidad. 103 aniversario de la promulgación de la Constitución Política del Estado de Jalisco, y en el mismo firman la doctora Margarita Beatriz Luna Ramos, ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el magistrado maestro Ricardo Zuro Esteves, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara, el maestro José Luis Tello Ramírez, secretario coordinador ejecutivo del Consejo de Colegios de Abogados del Estado de Jalisco, el diputado Óscar Arturo Herrera Estrada, representante del Congreso del Estado de Jalisco, la doctora Cintia Patricia Cantero Pacheco, presidenta del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, ITEI, así como las y los integrantes del Consejo de Colegios de Abogados del Estado de Jalisco que observan en su pantalla. Sin más, doctor, nuevamente a nombre de todos los aquí firmantes, le extiendo mi más profundo y sincero reconocimiento y gratitud por compartir sus conocimientos y pues nuevamente creo que el reconocimiento de los participantes está en todos los comentarios que ya escuchamos y que vemos en el chat, que creo que es manifiesto. Muchas gracias a todas y a todos los participantes también por estar el día de hoy aquí con nosotros. Muchas gracias.